Bueno, no estamos saliendo en vivo por YouTube, pero quienes están viendo esto, quiere decir que se metieron en algún momento en en este mundo tan interesante que es el de los videos por Internet y se encontraron con este conversatorio. El insumo, igualmente, por supuesto que es el mismo, más allá de la imposibilidad de dialogar un poco en vivo con quienes van a participar, con quienes estamos participando. Para mí es un enorme placer haber generado este encuentro con una temática, una problemática que creo que es bastante interesante y que me tiene como muy interesado desde hace un montón de tiempo. Es esto de poner en diálogo los derechos humanos en clave de pasado y presente, o un diálogo entre pasado y presente en clave de derechos humanos, según cada cual como lo piense un poco. Por eso estamos generando este primer conversatorio sobre la desaparición forzada en dictadura y en democracia, y vamos a hablar con algunas personas que saben bastante sobre temas vinculados a estos asuntos y que creo que pueden ayudarnos a pensar un poco. ¿Qué pasa entonces cuando el pasado y el presente entran en diálogo en clave de derechos humanos? Las resistencias a los terrorismos de Estado generaron símbolos, son y serán centros de sus narrativas. En una de esas tantas posibilidades descriptivas, estos símbolos fueron, son y serán víctimas de estos terrorismos de Estado. Pero sucede que en otros contextos los Estados siguen generando víctimas, siguen siendo responsables por acción u omisión. ¿Qué pasa entonces? Otra pregunta que se abre con la desaparición de personas en democracia. La intención es hacer este primer conversatorio dentro de un ciclo que tendrá otros temas en esta misma línea. El segundo que haremos en fecha de definir va a hablar sobre la cárcel, sobre la cuestión dentro del sistema penitenciario, que también me parece que esta posibilidad de generar este diálogo entre pasado y presente en clave de derechos humanos, en lo que sucede dentro de las cárceles, sobre todo en Latinoamérica, me parece que puede habilitar un montón de cosas interesantes. Entonces, hoy estamos acá recibiendo a 4 personas que a mí me generan mucha confianza en cuanto a lo que puedan convidar de sus conocimientos y experiencias, y por eso están aquí. María de los Ángeles Michelena, en Uruguaya, es una militante social, integra la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Bruno Rossignoli, que está en Argentina, en Rosario, es antropólogo, docente de la Universidad Nacional de Rosario, integra el Centro de Estudios e Investigaciones en Antropología, Arqueología y Memoria, donde se desempeña como perito en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la última dictadura. Jimena Tordini, que también está en Argentina, en Buenos Aires, Jimena supongo, ¿sí? ¿No? Ahí va. Que es investigadora, periodista, coeditora de la revista Crisis, trabaja la comunicación en derechos humanos en distintas organizaciones, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. En 2021 publicó el libro Desaparecidos y Desaparecidas en la Argentina Contemporánea, quiénes son, qué pasó con ellos y por qué la justicia y el Estado deberían despabilarse. Tengo el libro acá, lo muestro por la gente que no lo conoce, se puede acercar a él. Y Angelina de los Santos, que es uruguaya, es periodista, dedicada a temas vinculados a los derechos humanos, escribe en Open Democracy, donde publicó la investigación Desaparecidas en Uruguay, 30 años de desidia estatal ante indicios de trata sexual en el año 2023, a partir de los casos de 9 mujeres desaparecidas en democracia. Gracias a las 3 y a Bruno también, por supuesto, por estar acá presentes. Y vamos a empezar a escuchar a María de los Ángeles Michelena. Hablarán después Bruno, Jimena y Angelina, y cerraremos con algunas preguntas y de repente ideas a tener para poder desarrollar. Así que, María de los Ángeles, cuando quieras comenzar, te escuchamos. Bueno, bueno, primero que nada, encantada de estar acá y con ustedes y bueno, con esos distintas trayectorias y currículums que planteaste que son súper ricos. Bueno, y desde un lugar que el grupo de madres y familiares tiene, o sea, es un tema y un lugar que presenta muchísimo interés para nosotros. O sea, nosotros entendemos de que toda la trayectoria de familiares en la búsqueda de los desaparecidos, primero en el reconocimiento del fenómeno, luego en el impacto del mismo, la búsqueda de los desaparecidos, las distintas etapas que a partir de ahí
se abren, digamos, siguiendo un hilo de impunidad desde el punto de vista del Estado, o sea, en las distintas presencias o ausencias del Estado de acuerdo a la situación política de la región y de nuestro país, siempre se mantiene como una línea, un hilo bastante duro y difícil de cortar, que es de la impunidad y de cierta bueno, y el negacionismo, ¿no? En una cierta, tratar de minimizar o de desviar el tema, como que acá en el Uruguay las fuerzas represivas decían, en el Uruguay no hay desaparecidos, los desaparecidos uruguayos fueron todos en la Argentina, bueno, después supimos que no era así, que había todo que existía el cóndor, que había todo un tráfico de personas por razones político-ideológicas secuestradas de un país a otro. Por lo tanto, esa impunidad que en las distintas etapas reconocimos, la reconocemos hoy, no solo en el tema más específico de los desaparecidos de los 70, que es un poco lo que que nos ha reunido, nos ha mantenido a nosotros como grupo de madres y familiares detenidos, uruguayos detenidos desaparecidos, sino que es lo mismo que reconocemos en las situaciones actuales de las desapariciones que constantemente estamos viendo que suceden, vinculadas a los temas del crimen organizado o simplemente sin, en algunos casos que no se sabe. Y entonces esa misma impunidad que reconocía, que supimos reconocer en nuestra práctica en la búsqueda, la encontramos hoy. Y también entonces eso nos hizo reflexionar acerca de lo que nosotros fuimos aprendiendo, de qué manera puede ser útil hoy, ¿no? Y hay muchas cosas que pueden ser útiles y que nos acercan también a un intercambio a la búsqueda de un intercambio con estas nuevas realidades, donde el primer círculo de impacto es la familia, luego el barrio, la sociedad que circunda a la persona y a sus prácticas, y luego, bueno, el país todo, ¿no? Entonces, esos impactos y todas las preguntas que surgen de allí, bueno, ¿en qué medida podemos nosotros aportar, ¿no? Desde la experiencia de madres y familiares? Y bueno, hay muchas cosas que a su vez nosotros no las fuimos internalizando y concientizando en la práctica, digo, sin demasiados elementos teóricos en el trayecto, que creo que hoy sí estaríamos en mejores condiciones, hay más pensamiento, hay más, inclusive pensamiento crítico sobre el problema, ¿no? Porque al principio, en el contexto en el cual se produjo la situación de nuestros primeros desaparecidos, era un contexto de dictadura en todo el Cono Sur, y bueno, como que fue como una cuestión primero más afectiva de salir a buscar a su familiar, y luego la de entender el fenómeno como un fenómeno represivo, político, bueno, que adquiría o que tomaba, digamos, una forma con ciertas particularidades en cada uno de los países, de Cóndor, por ejemplo, y bueno, y otros países de Latinoamérica, ¿no? Que al mismo tiempo estaban sucediendo los mismos fenómenos prácticamente. Por ejemplo, tomo el caso de Guerrero en México, bueno, que también fue en un contexto de los 70, una represión con un alto número de desaparecidos,
bueno, que es bastante bastante parecido a la experiencia nuestra, y son familiares que hasta el día de hoy están buscando este, a sus desaparecidos, y que también es un caso de una guerrilla insurgente, ¿no? No es el caso de las desapariciones, a pesar de que son en la misma provincia, actuales, que de repente sí tienen visos político-ideológicos, pero desde otro lugar, y tienen la participación este, de elementos del crimen organizado, ¿no? Como por ejemplo podría ser Ayotzinapa, que es un grupo con el que tenemos nosotros también relación, familiares que los hemos visto, que hemos conversado, que ellos han venido al Uruguay a plantear su situación, y bueno, por distintas campañas, y también bueno, como que hay un contacto. Y otra que yo señalaba, que es en el mismo estado, pero que tiene otras características, también mantiene como esa línea de impunidad dentro del mismo propio México, en las distintas épocas, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un punto, ¿no? El punto eh, de qué es lo que se mantiene desde un contexto que fue el de las desapariciones de nuestros familiares, los que estamos agrupados en el grupo de madres y familiares, y que se mantiene y caracteriza también hoy de alguna manera el contexto actual, ¿no? Donde hay cambios importantes en la situación de los gobiernos, en el Estado, pero que de todas maneras hay lo que señalamos como más importante es esa impunidad que no permite investigar, y que, bueno, que en las situaciones actuales se traduce más en una complicidad del Estado, como que en realidad el Estado se comporta como que no es un problema de él, que no está su acción ahí, pero hay una cantidad de omisiones y de acciones negativas, digamos, que también constituyen una complicidad. Entonces eso no sé, me parece como que lo más central. Y después, bueno, ha habido como avances que a nosotros nos ha aportado muchísimo la realidad de la Argentina, y los organismos, Argentina, el EAF y bueno, los distintos grupos de abogados y, por los derechos humanos. Es desde allí que, digamos que hemos tenido como la relación como más, no sé, el apoyo más grande, y la realidad como más fructífera desde el punto de vista de entender, de aprender, de poder también manejarnos nosotros, como por ejemplo en el tema de la búsqueda, con los avances sobre las identificaciones, ¿no? Nosotros al principio teníamos unas dificultades muy grandes como para colectar las muestras de sangre. Los familiares no existía una conciencia más espontánea, era difícil, teníamos como ciertas debilidades en ese plano. Y bueno, al día de hoy creo que hemos logrado bastantes avances, gracias a, bueno, a los apoyos que hemos recibido desde la experiencia argentina, que ha sido como de tal magnitud, tan fuerte y tan tremenda, insolayable, como para preguntar y como para aprender de allí, que bueno, que estamos en otra etapa como más ordenados y trabajando más en coordinación, mancomunadamente, ¿no? Bueno, y si bien los contextos, como decía, políticos son distintos,
en aquella época y ahora. Bueno, el haber mantenido una reflexión y una lucha por la justicia y por la verdad histórica y por la búsqueda de los restos, haberla mantenido tantos años, como que de alguna forma le da al grupo de madres y familiares la posibilidad como de recibir y de, de alguna manera abrazar estos otros grupos también de búsqueda a partir de familiares y a partir de personas conscientes de la problemática actual, de jóvenes, de nuevas generaciones conscientes de la problemática actual, que significan crímenes absolutamente similares, ¿no? La desaparición de personas es igual en ambos casos, si bien la desaparición forzosa tiene como tiene como una identidad distinta, tiene el tema del Estado, ¿no? La voluntad del Estado como forma represiva, como mecanismo, como manera de ganar terreno y de sacar al enemigo de adelante, el enemigo de ellos, ¿no? La manera que los caracterizaban. Si bien está esa cosa específica, hoy la desaparición de personas, eh, ya sea por la trata, ya sea por el narcotráfico, por las distintas grandes mecanismos de banalización de alguna manera de la vida y de los derechos más inmediatos de las personas, tienen un carácter desde el punto de vista de los derechos humanos similar, ¿no? O sea, ahí no se está respetando nada del ser humano, ¿no? Es una manera de desnudar y quitarle todo al ser humano por motivos, en este caso de acumulación de dinero, no sé, yo qué sé, eh, por motivos de ese tipo, y eso los hace similares, y los hace similares desde lo emocional para un familiar, hasta elementos más, más de cuál es la práctica que podemos ir, o el diseño de una práctica de búsqueda y de denuncia y de avanzar sobre, sobre todo sobre, bueno, llegar a dilucidar qué pasó con esas personas, rescatarlas, que generalmente hay grandes posibilidades de rescate en las situaciones actuales, según de qué se trate. Y bueno, pero bueno, no sé, yo quizás estaría bueno que me hicieran alguna pregunta, pero para mí lo central sería esto que, que planteo, ¿no? Capaz que me faltan pila de elementos, no sé, pero ¿cómo la ven? No, creo que es un panorama general y también con muchas cosas específicas que, bueno, en este caso yo conozco bastante, pero que siempre está bueno contar. Podemos habilitar de repente si Bruno, Angelina o Ximena tienen alguna pregunta ya como para agarrarte así en calentita, y si no, nos guardamos algunos comentarios para el final. Yo me anoté algunas cosas, Ah, sobre todo con algunas palabras, creo que habilitaste ciertas cosas a profundizar, pero de repente podemos hacer eso, dejarlo como claro, al final, capaz, más sí, para el como final. quiera. ¿Está? Sí, sí, yo porque, si no, capaz que ahora me pierdo por algún vericueto de... Pero lo ordenamos un poquito más para el final. Yo me comprometo al asunto, te prometo. ¿Está? ¿No querés hacer un cierrecito o ya estamos? Son No, no, muy estaría. bien de tiempo. Sí, Ah, gracias. bueno. Bueno, Bruno, cuando quieras. Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, cuando estábamos charlando
con Mateo pensando un poco cómo ordenar, los ejes para pensar una presentación en este conversatorio. Surgió la propuesta de recuperar algunos aprendizajes de la antropología forense, tal como se la viene practicando en América Latina, aplicada a violaciones de los derechos humanos en dictadura, para repensar qué de toda esa experiencia puede ser de utilidad para abordar el problema de la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en la actualidad. Y en ese sentido, parece importante que podamos avanzar en la identificación de las falencias o los puntos ciegos de los sistemas y las burocracias que actualmente están y se ocupan de la búsqueda y de la identificación, y que son esas falencias las que nos van a explicar por qué el Estado, aún en democracia, continúa produciendo sistemáticamente, no necesariamente de forma deliberada o intencional, pero sí es una característica estructural, decía, produciendo cuerpos sin identidad en democracia. Entonces, para eso yo quería retomar un aporte conceptual que hizo la antropología forense, primero en Argentina con el retorno democrático y a través del trabajo del EAF, en el cual, digamos, se produce un desplazamiento de la disciplina que venía abocándose a el trabajo con una criminalidad ordinaria a la investigación de violaciones masivas a los derechos humanos. ¿Sí? Una experiencia después se termina trasladando y replicando y refundando en otros países, ¿no? Y creo que un aprendizaje fundamental de esa experiencia fue algo tan simple como que identificar o producir una identificación supone volver a reunir dos universos que la desaparición como práctica sistemática disocia. ¿Sí? El universo de las personas denunciadas como desaparecidas, de las identidades sin cuerpo y de los cuerpos sin identidad. Y esto que se ha convertido prácticamente en un axioma de la disciplina, ¿no? La desaparición forzada entonces produce identidades sin cuerpo y cuerpos sin identidad. ¿Sí? ¿Cómo se construye? O históricamente, ¿cómo se construyó el registro? Digamos, universos, bueno, primero en dictadura, a través de los primeros listados, sistematizaciones que comenzaron a hacer los organismos y familiares, que luego fue un trabajo continuado, ya así de manera centralizada y oficial a través de la CONAT, y que continúa hasta el día de hoy con el trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos. Con respecto al universo de los cuerpos sin identidad, bien, con la recuperación de los restos de aquellas personas que fueron o bien inhumadas en cementerios municipales como en N, o bien en inhumaciones clandestinas, ¿sí? En espacios, en dependencias de las fuerzas, en campos, en dependencias privadas, o también en caso de los vuelos de la muerte. Yo me voy a referir, digamos, a estos dos órdenes, digamos, de investigación como los indubitados, ¿sí? A las personas que sabemos que están desaparecidas, porque están denunciadas, por lo tanto, en ese sentido revisten un carácter, digamos, fuera de toda duda, y se les llama dubitados a este otro registro de los restos de personas de las cuales se desconoce su identidad, ¿sí? Entonces, para recapitular muy rápidamente, para avanzar, para producir identificaciones, es insolayable tener o avanzar en un cotejo, en una comparación entre ambos universos. ¿Sí? Lo que se compara en definitiva es, o lo que se llama
información ante-mortem y post-mortem, ¿sí? Toda la información recabada acerca de las personas que han sido denunciadas como desaparecidas, información histórica, biográfica, sexo, edad, patologías, lesiones, incluso que puedan manifestarse en el registro óseo, y información que llamamos post-mortem, que es la relativa a los restos recuperados y bajo análisis. Bien. Hasta acá, rapidísimo y esquemático panorama sobre la antropología forense aplicada a desapariciones en dictadura. Ahora bien, deberíamos hacer algunas salvedades, sin duda, para caracterizar el universo de las desapariciones en la actualidad. ¿Sí? Es evidente que si en un caso estamos hablando de un accionar, un conjunto de prácticas que son sistemáticas, planificadas, bien, en el universo de desapariciones contemporáneas estamos frente a una multicausalidad, ¿sí? Es un panorama mucho más heterogéneo, ¿sí? Y que además involucra una doble hipótesis, ¿sí? Porque estamos buscando personas que no tenemos la seguridad o la presunción, no por lo menos en todos los casos, de que hayan fallecido, ¿sí? Ahí eso delimita una primer gran diferencia con el trabajo que estamos acostumbrados a hacer en el marco de las causas de lesa. Bien, y decía que digamos, responde a una múltiples y heterogéneas violencias, geografías, historias, territorios, que bueno, están ampliamente exploradas, por ejemplo, en el libro de Jimena. Yo lo voy a esquematizar de manera muy, muy rápida para señalar que podemos estar ante casos en los cuales que son de naturaleza delictiva y otros que no, ¿sí? No necesariamente. Y ahí tenemos una segunda gran diferencia con respecto al universo de personas desaparecidas en dictadura, ¿sí? En casos delictivos, bueno, un poco ya se ha mencionado, para mencionar de manera muy escueta, sobre todo la participación de lo que se llama delitos complejos, trata de personas, pero también violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad, femicidios, pero también tenemos un conjunto de casos que no responden a esa naturaleza, que tiene que ver con accidentes, fuga de hogares, fuga de institutos, de personas institucionalizadas, que igualmente, y tras seguir un recorrido burocrático, pueden convertirse en NNs para el Estado y ser inhumados como tal en un cementerio. Bien. Acá sí podríamos trazar un primer paralelismo con el trabajo que se viene desarrollando en casos de lesa, y es que también tenemos un universo de personas buscadas y otro de cuerpos sin identidad. El problema es que ninguno de estos registros está unificado. Más bien están atomizados en una cadena de dependencias estatales y sobre todo no están dispuestos los mecanismos aceitados para que esas comparaciones se hagan de manera sistemática. Es cierto que en los últimos años se han dado avances importantes, por ejemplo con la creación del CIFEU, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, pero claramente digamos, estamos lejos de haber podido articular una respuesta integral a la problemática, ¿no? Bien, entonces, paralelismo que podemos trazar con el trabajo en causas de lesa es que también tenemos cuerpos que son inhumados clandestinamente, quizás más en el ámbito de los casos vinculados a una acción delictiva, pero también tenemos la aparición periódica de cuerpos sin identificar en la vía pública, la ver en una ruta, en un campo, y esos cuerpos transitan el mismo itinerario burocrático que lo hacían los cuerpos de las personas que aparecían en enfrentamientos fraguados o ejecutadas, o incluso las que, habiendo sido fondeadas en el mar, volvían a las costas.
Entonces, tenemos un panorama en ese sentido que puede ser asimilable, por lo menos en cuanto a la forma de abordarlo, como en investigación. En el caso, por ejemplo, bueno, hay un informe, quizás algo de lo más actualizado, por lo menos que se ha hecho público, que lo realiza la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas, y un equipo de antropólogas, de colegas, en el 2015, que intentan avanzar en la sistematización y en un diagnóstico de la problemática, ¿no? Para todo el país. Digo, por ejemplo, solo en el caso de Santa Fe, en la provincia donde yo estoy, entre el 2000 y el 2014 se registra la aparición de más de 300 cuerpos sin identidad. ¿Sí? Entonces, tenemos en principio, como quizá forma de diagnóstico, hay dos aristas, dos problemas a abordar en la actualidad, que tienen que ver, por un lado, con respecto a la organización y la sistematización de la información, que es lo que mencionaba previamente, sobre que no existen padrones unificados, no hay coordinación entre las agencias, las dependencias estatales que están encargadas de intervenir tanto en la toma de denuncias de personas desaparecidas como ante el hallazgo de los cuerpos sin identidad. Y también hay un problema en cuanto a la intervención de especialistas idóneos en la búsqueda, en el caso de que se trate de inhumaciones clandestinas, o en el levantamiento y el análisis de los restos, que usualmente en todo ese ámbito suelen intervenir las policías locales, las policías provinciales. Decía, por ejemplo, en el caso de acá en Santa Fe, de esos 324 hallazgos de cuerpos NN, bueno, 34 casos eran restos esqueletizados, de los cuales en más del 60% no se pudo ni siquiera determinar el sexo en las morgues judiciales donde son analizados. Cosa que, digamos, constituye el primer paso, si se quiere, o la base del análisis bioantropológico forense que se suele hacer. Entonces eso también nos da una idea de las dificultades que históricamente han tenido las dependencias oficiales encargadas de hacer ese trabajo, desde el punto de vista también técnico o disciplinar. Bueno, acá desde Santa Fe estamos empezando a implementar un proyecto para realizar un primer diagnóstico de situación a nivel local. Me estoy refiriendo a justamente construir estos padrones de personas denunciadas como desaparecidas, de restos humanos sin identificar hallados, pero también de un relevamiento de las dependencias encargadas de intervenir, y sobre todo también de los protocolos y las normativas que los rigen, ¿sí? Protocolos de toma de denuncia, de búsqueda, protocolos de levantamiento, para poder tener un panorama un poco más claro y un diagnóstico que nos permita evaluar en qué dirección deberíamos avanzar, en función de estos puntos ciegos que tienen las burocracias que intervienen tanto ante la denuncia como ante el hallazgo de restos sin identificar. Y ya para cerrar, me parecía interesante remarcar que, o retomar otra experiencia, otro aprendizaje del caso argentino, tras la salida de la dictadura, y es que ninguna de estas investigaciones se construye de manera aislada, en el sentido que hay un conjunto de saberes que se van construyendo y sedimentando socialmente, sobre los cuales después por lo menos en el caso argentino, se fueron edificando nuevas estrategias y nuevas respuestas
Desde el punto de vista técnico no presenta una dificultad insolayable. Hoy por hoy, en todo caso, quizás entendemos que falta avanzar en una articulación de estos actores, y me refiero, digamos, no solo a los saberes técnicos de especialistas, sino también a los que son construidos por los familiares, por los organismos y también por los funcionarios estatales y judiciales. Decía, en una articulación que genere procesos participativos y una transversalización de esos saberes, ¿sí? Me parece que el diagnóstico en términos generales viene siendo hecho desde hace algunos años. Existen algunos informes, existen algunos libros que han sido publicados recientemente. Quizás la siguiente etapa pueda ser esto, una transversalización de saberes. Y en ese sentido, me parece que este conversatorio expresa esa necesidad, y me parece un muy buen paso en esa dirección. Gracias, Bruno. Hiciste referencia a bastantes trabajos que estaría bueno de repente después hacernos como una compartida general de algunos materiales para poder seguir dialogando. Así que gracias. Bueno, nos vamos para Buenos Aires. Jimena Tordini anda por allí, rodeada de libros. Hola, sí, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. También valoro mucho de estos espacios. Como saben, en Argentina estamos viviendo una semana, bueno, en donde hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar con este tipo de agendas, ¿no? Con las agendas históricas del movimiento de derechos humanos. Em, Seguramente van a pasar muchas cosas porque nos organizaremos para que eso suceda, pero bueno, son tiempos difíciles, y también en esos tiempos difíciles, ¿no? Estos diálogos, estas conversaciones, que siempre son importantes, se vuelven como más importantes también. Bueno, yo como decías en la presentación, yo investigo las desapariciones actuales, contemporáneas en la Argentina, lo que se suele decir desapariciones en democracia. Yo no uso tanto esa categoría porque me parece que no es muy explicativa del fenómeno, entonces hago mi corte por ahí. Yo empecé a investigar las desapariciones en el año 2014, cuando en Argentina se había colocado en un lugar bastante importante de la conversación pública la desaparición de mujeres jóvenes, y inmediatamente se había construido una explicación respecto a esas desapariciones, que era que las mujeres jóvenes desaparecidas eran víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Eso fue así porque hubo un caso muy resonante en la Argentina, que fue la desaparición de Marita Verón, que permanece desaparecida. Hay personas condenadas por ser parte de una red de explotación de mujeres con fines, de explotación de mujeres de manera sexual con fines de lucro. Pero lo que sucedió realmente con Marita nunca se supo, y Marita no fue encontrada, permanece desaparecida. A partir de ese caso, que fue un caso muy resonante, fue muy resonante en los medios, la madre de Marita se convirtió, Susana Trimarco, en una figura muy importante en ese momento en la discusión pública. Hubo programas de televisión, mucho tratamiento en los medios, producción de ficciones, una serie de televisión muy importante, y a partir además del caso de la desaparición de Marita, en la Argentina se reformó el Código Penal, endureciéndolo muchísimo en pos de la persecución de la trata de personas. Esto fue un proceso de varios años, lo estoy sintetizando, y entonces a partir de ese caso tan resonante, lo que empezó a suceder es que todas las desapariciones de mujeres jóvenes aparecían inmediatamente atribuidas a la trata de personas. Entonces yo empecé a investigar, quería investigar si eso realmente era así, ¿no? Si efectivamente cada uno de esos biografías de mujeres jóvenes desaparecidas era explicable por el mismo fenómeno, el de la trata con fines de explotación sexual, o si no. Bueno, con el tiempo esa investigación se fue convirtiendo en una investigación sobre lo que en la superficie vemos como desapariciones, que
como ya se dijo aquí, a diferencia de las desapariciones, no de las desapariciones que ocurrieron durante la dictadura, porque durante la dictadura también ocurrían desapariciones que no tenían que ver con el plan sistemático de desaparición de personas, solo que no hay una memoria social sobre esas desapariciones. También desaparecían en ese periodo, entre 1976 y 1983, personas que desaparecían por otro tipo de fenómenos, solo que no sabemos quiénes eran, o esas desapariciones no trascendieron, ¿no? Entonces, a diferencia de las desapariciones producidas por el plan sistemático, obviamente este tipo de desapariciones están multicausadas. Lo que yo me propuse es tratar de entender, bueno, cuáles son todas esas causas. Y bueno, y esa es la investigación que está contada en el libro a partir de algunas historias. Efectivamente, en la Argentina hay distintos tipos de fenómenos que producen desapariciones. Algunos los pudimos ya ir conociendo desde diferentes espacios, organizaciones, personas, investigadores que investigamos esto. Algunos tienen que ver con la violencia machista, digamos. Ahí lo que yo encontré en mi investigación es que la mayor parte de las desapariciones de mujeres jóvenes no están producidas por la trata con fines de explotación sexual. Las desapariciones asociadas a la trata con fines de explotación sexual son muy pocas en la Argentina, realmente muy pocas. La mayor parte de las desapariciones de mujeres jóvenes en Argentina son femicidios, en los que el varón que cometió ese femicidio además ocultó, destruyó, abandonó el cuerpo muerto de la mujer que asesinó. Eso es lo que explica la mayor parte de las desapariciones, en combinación con una pésima investigación judicial, ¿no? Lo que aparece ahí es que es una incapacidad muy grande del sistema de administración de justicia para investigar femicidios, ¿no? Entonces ahí hay un encastre que es el que produce desapariciones persistentes, es decir, que la mujer es víctima de un femicidio, al que además se le agrega este castigo añadido, ¿no? Que es la destrucción del cuerpo, su ocultamiento, etc. Y eso encastra con un sistema de investigación criminal extremadamente malo, que no puede dilucidar qué sucedió con esa mujer, ¿no? Y entonces ahí se construyen desapariciones que al hacerse persistentes son muy difíciles luego de resolver, ¿no? Ahí, bueno, siempre los criminalistas o las criminalistas tienen este cálculo de que una desaparición de una persona muerta que no se resuelve en las primeras semanas es muy difícil después de que eso finalmente se resuelva y esa desaparición persiste. Entonces ese fenómeno, el fenómeno de la violencia machista, es decir, de los varones que matan mujeres con las que tenían un vínculo sexoafectivo, es uno de los mayores productores de desaparición en la Argentina hoy. Luego hay algún fenómeno de trata con fines de explotación sexual, pero en general no produce desapariciones. Hay pocos casos asociables directamente a esa red de criminalidad. Luego tenemos un fenómeno donde formas de la violencia estatal persistentes en la Argentina a lo largo de 40 años de democracia producen desapariciones, sobre todo de varones jóvenes, digamos. Es como en general el grupo que es víctima de este tipo de práctica, que es una práctica que tiene características diferentes, ¿no? Porque ahí hay una violencia estatal directa y también un encubrimiento estatal directo de crímenes que son muy graves y que persisten durante estos 40 años, han persistido con diferentes niveles de intensidad, ¿no? Hasta más o menos fines de los años 90 en Argentina había una situación de violencia estatal, policial muy grande, muy intensa, que producía mucha victimización. Eso a lo largo del tiempo ha ido disminuyendo, pero permanece, y permanece con un rasgo que yo creo que es particular de lo que sucede desde el 84 para acá, y que es un diferenciador muy relevante respecto al plan sistemático de desaparición de personas, que es que las desapariciones actuales están muy asociadas
tienen una característica desigualitaria muy fuerte. Es decir, las desapariciones actuales persistentes en general afectan a personas de los sectores populares. ¿Por qué? Justamente porque se encastra con un fenómeno de mala administración de justicia, y esa mala administración de justicia tiene un rasgo de clase muy fuerte. En general, las personas que están desaparecidas son hijas e hijos de los sectores populares que se encontraron con situaciones de violencia extrema en donde perdieron la vida, y el sistema de administración de justicia no fue capaz, o no fue capaz por sus propias formas de ser, de garantizar una investigación eficaz que dilucide ese hecho, ¿no? Entonces ahí hay algo que es bien distinto respecto a qué sujetos son hoy los que pueden desaparecer. Las personas que pueden desaparecer y que se pueden convertir en desaparecidos en la actualidad, mayoritariamente son personas que integran los sectores populares, ¿no? Hay una asociación entre desaparición y precarización de la vida muy fuerte. Hay muy pocos casos, vamos a encontrar muy pocos casos de personas desaparecidas que pertenezcan a las clases altas o a las clases medias altas de la sociedad. Realmente muy, muy, muy pocos. Bueno, tenemos estos dos fenómenos, o tres, digamos, los femicidios, algunos casos asociados a la trata de personas, los casos vinculados con la violencia estatal. Y después tenemos otro fenómeno, que es el que mencionaba Bruno recién, que tiene que ver con desapariciones que están producidas por el Estado, en el sentido en el que hay una superposición igual, ¿no? Entre estas producidas por el Estado y los otros tres fenómenos que acabo de decir, pero hay un grupo acotado que tiene que ver con estas situaciones en donde la persona pierde la vida en un espacio público. Ese espacio público puede ser la calle por un accidente o por un suicidio, o dentro de alguna institución estatal como un hospital y demás. El sistema de identificación de personas fallecidas en nuestro país es extremadamente deficiente, a unos niveles de ineficiencia que son muy difíciles de entender en un país que ha pasado por un fenómeno de desaparición como el de la Argentina. Tenemos un sistema de identificación que debería darle vergüenza al Estado argentino. Entonces, personas fallecidas que no llevan su documento encima pueden ser separadas de su identidad inmediatamente, pierden su identidad, entran en un sistema burocrático que no, bueno, como decía Bruno recién, eso, que no funcionan los registros, pero yo creo que hay un problema claramente en los registros, pero querría subrayar que aquí también el problema es un problema centralmente del Poder Judicial, ¿no? Porque todas esas personas que pierden la vida en espacios públicos entran en el sistema de justicia, es decir, hay una causa judicial que tiene que averiguar su identidad, y es esa causa judicial a cargo de un fiscal o una fiscala que no se toma en serio la averiguación de la identidad, digamos. Si esas personas terminan inhumadas sin su identidad en un cementerio, es por responsabilidad del Poder Judicial, que no investiga identidad de personas fallecidas, ¿no? Ese es otro fenómeno, es un fenómeno muy persistente, es un fenómeno que, a pesar de que ha habido casos muy resonantes que terminaron resolviéndose, entre comillas, digamos, o sea, personas que finalmente fueron encontradas, pero que eran desaparecidos muy públicos. A pesar de que eso sucedió, el sistema no se ha reformado y no ha habido ningún intento serio de reformarlo. No, es como, en Argentina decimos, no le entran las balas, o sea, es como, resiste todos los escándalos del sistema ese por el cual las personas fallecidas no son identificadas como deberían. Esos son más o menos los fenómenos que vemos. Siempre está la pregunta por si hay continuidades o discontinuidades respecto a lo que sucedió durante la dictadura en Argentina. Yo, desde mi lugar, en el que investigo lo que sucede en la actualidad, siempre en realidad busco las discontinuidades y no las continuidades, porque creo que si investigamos para transformar las cosas, es necesario entender las diferencias, ¿no? Es necesario entender dónde el fenómeno está mutando y, por lo tanto, dónde lo podemos contener. También, por supuesto, hay muchos saberes construidos, los saberes construidos por la antropología forense, en el caso de los desaparecidos que durante la dictadura fueron enterrados en cementerios. Es un saber que se está utilizando para
para la búsqueda y sobre todo para la identificación de personas desaparecidas en la actualidad, y así muchos otros saberes del movimiento de derechos humanos, pero yo creo que todavía nos faltan conocimientos sobre los fenómenos actuales que producen desapariciones, porque en definitiva yo creo que incluso hay fenómenos que no conocemos, digamos, que no llegamos a conocer. Nosotros convivimos acá, en la Argentina se estima que hay aproximadamente 10.000 personas desaparecidas desde el 84 para acá, que permanecen desaparecidas, y no fueron, todas esas desapariciones no fueron investigadas, ¿no? Los que investigamos, las que investigamos conjuntos, ¿no? Algunas compañeras han investigado sobre el fenómeno de los NN, como se mencionaba recién, otros hemos investigado un poco más la cuestión de las características de género, otros hemos investigado las cuestiones sobre la policía, pero eso nadie investigó todos. Entonces, en realidad, también ahí puede haber fenómenos que han producido desapariciones y que no son desconocidos, pues en definitiva la desaparición es como un epifenómeno, ¿no? Sucede algo en la superficie, que es la desaparición de una persona, y explicarla sin que esa persona haya aparecido es muy difícil, ¿no? Porque, en definitiva, la explicación de una desaparición la podemos construir cuando la persona la encontramos y podemos reconstruir hacia atrás qué le ha sucedido. Mientras no la encontramos, siempre estamos en el terreno de las hipótesis, de alguna forma, ¿no? Entonces, hay fenómenos que producen desapariciones que todavía están fuera de lo que hemos conocido, y por eso es algo que hay que seguir investigando, buscando qué es lo que está produciendo desapariciones hoy, y pudiendo distinguirlo en sus rasgos, no tanto asemejarlo, ¿no? Por supuesto que hay algo que es que en el orden de la experiencia, por lo menos en la Argentina, ¿no? Que algo decía María Angélica antes, que es, hay algo que uno podría decir es igual, ¿no? Que es la experiencia de tener un desaparecido en tu comunidad, ¿no? Esa cuestión de la incertidumbre es algo que, no sé, yo he entrevistado decenas de comunidades familiares o afectivas que tienen un desaparecido, ese sentimiento de no poder cerrar, de no saber si la persona tal vez pueda volver o tal vez la esté pasando muy mal. Es común y es un hilo, y hay muchos rasgos de la figura del desaparecido donde hay una continuidad en cómo se construyó esa figura y en lo que significa respecto a la historia argentina durante los años 70. Pero yo creo que en la explicación de lo que produce esa desaparición hay muchas más diferencias que similitudes, y que es sobre esas diferencias sobre las que tenemos que construir más conocimiento todavía del que tenemos. Bueno, no me quiero extender, así que lo dejo ahí y después podemos volver sobre algunas cosas. Gracias, Jimena, muy clara, contundente. Me anoté también algunas cosas para después, en todo caso, profundizar. No, de tiempo venimos fantásticamente. Angelina, cuando quieras, y después de tus palabras hacemos ahí un punteo en común. Bueno, gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes. Yo preparé una presentación que espero poder hacer dialogar con alguno de sus comentarios. A ver si puedo compartir pantalla. ¿Para qué te pongo? No te había puesto como... Ah, ok. O A si ver, querés, pasar a vos. Bueno, ahí te a ver. puse. Ahí va. Ahí va. Yo les voy a compartir un trabajo que es que publicamos este año, en julio, en el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas. Y les voy a presentar esto. A ver ahí, listo. ¿Ven bien? Sí. Bueno, como les decía, esto es un trabajo periodístico que publicamos en ese marco, y que lo que tratamos de hacer fue básicamente
identificar aquellos lugares donde el Estado estaba haciendo, un poco, cuál estaba siendo la respuesta del Estado más bien ante estas desapariciones de mujeres que tenían claros indicios de trata sexual. Para esto nos basamos en 9 casos, desde 1994, que fue el primer caso, hasta 2022, el último, donde, esto que les decía, hay claros indicios de trata sexual y a su vez quedaba muy claro en la respuesta estatal que hay negligencia, omisiones y fallas. Para esto revisamos decenas de casos similares y encontramos muchas similitudes, pero bueno, nos basamos en esos 9 casos. Esto creo que dialoga pila con lo que decía Jimena, con lo que decía Bruno y también con lo que decía María Ángeles al comienzo, acerca de que las omisiones, ¿no?, hacen de un Estado cómplice y que a su vez se perpetúa esta impunidad, ¿no?, de que son casos. Para darles un poco de contexto, Uruguay tiene leyes que protegen a niños, niñas y adolescentes, a las mujeres, que previene y reprime también y después busca algún tipo de reparación. O sea, son buenas leyes, pero sin embargo, cuando analizamos los casos, nos damos cuenta que son letra muerta y que internacionalmente, por ejemplo, la red de fiscales del continente señala a Uruguay como un país muy deficiente por no cumplir con los estándares mínimos para eliminar la trata, por tener muy bajos números de condena por este crimen. Por ejemplo, en 2022, el Servicio de Atención a Víctimas de Trata acá en Uruguay, que es público pero está tercerizado a una ONG, atendió a 69 personas víctimas de trata, la mayoría mujeres, y la mayoría también con fines de explotación sexual. Sin embargo, en 2022 solamente hubo 2 investigaciones judiciales que lograron condenas, y de esas 2 investigaciones judiciales identificaron a 9 víctimas. Ahí ya vemos una diferencia de 60 personas mínimo que ni siquiera se está pudiendo identificar como víctimas, ¿no? Ese mismo año se archivaron unas 20 investigaciones por trata. ¿Qué más les cuento? Bueno, que entre los principales hallazgos, y esto creo que lo traía Jimena, lo mencionaba recién, por las grandes fallas y omisiones que se repiten y que hacen en definitiva que este problema de las desapariciones de mujeres en clave también, ya sea por el crimen organizado o por violencia de género, sigan sucediendo. Por ejemplo, en el caso les voy a traer el caso de Silvia Fregueiro, que ya desapareció en diciembre de 1994. Su familia tuvo que hacer 3 veces la denuncia en un periodo de 3 meses para que recién ahí se abriera un caso y se empezara a investigar. Sin embargo, no fue hasta 2011 que ellos pudieron, por ejemplo, acceder al expediente del caso. Este segundo punto sobre pruebas, por ejemplo, expedientes y declaraciones que se pierden o se extravían, eso sucede con el caso, por ejemplo, de Milagros Cuello, que fue una adolescente de 16 años que desapareció en 2016 en Pando, que es una localidad que queda a unos pocos kilómetros de Montevideo. Y en su caso, ella desapareció en la plaza principal de ese pueblo y los videos de las cámaras de videovigilancia, por ejemplo, se perdieron, no se realizaron identikits ni pericias a sus teléfonos que luego se fueran a agregar al expediente. Todas esas cosas no existieron. Después, esto que Bruno hablaba de la importancia quizás de poder construir colectivamente los saberes. Y acá este cuarto punto sobre el menosprecio de las pistas que acercan las familias me da a que todavía hay muchísimo prejuicio desde las autoridades al momento de
de hacer valer esto, ¿no? Y de tomar en consideración a las familias, porque incluso en algunos casos se refieren a ellas y hablan como si fueran un estorbo para la investigación, cuando en realidad pareciera que las únicas pruebas que después termina tomando la justicia son las que las propias familias señalan desde un comienzo. Y esto, por ejemplo, ahora que miro las manos de Nancy Baladán ahí atrás, que es la persona que, bueno, que aparece en la foto, ella es la mamá de Milagros Cuello, que es la chica esta que les mencionaba, que desapareció en 2016 en Pando, y ella estuvo 3 años para hacer que los explotadores sexuales de su hija, que habían confesado espontáneamente en 2016, cuando se hicieron los primeros interrogatorios policiales por su desaparición, estuvo 3 años para que estas personas, estos 3 hombres, fueran procesados y condenados por haberlo explotado sexualmente, cuando, reitero, ellos mismos se confesaron espontáneamente en estas primeras interrogatorios que les realizaron. Y esto también me trae el pie a decir que el vínculo entre desapariciones, violencia de género y crimen organizado es un vínculo que los fiscales ni la policía acá en Uruguay siguen y ni que manejan como hipótesis, pese a que las convenciones internacionales y otros casos, como el argentino, como el de México también, señalan que una de las principales hipótesis así tiene que ser esa, porque bueno, así lo muestra la realidad, ¿cierto? Sobre los procedimientos irregulares, que también les quería comentar, y también en el caso de Nancy, es que, por ejemplo, la policía le pidió a esta madre, le encomendó a ella misma que fuera a la cárcel a recabar pruebas de un preso que parecía que tenía información. Le dijeron, mira, nosotros no podemos ir, si querés anda vos, trae las pruebas y nosotras las agregamos. Nancy fue a la cárcel, le llevó inmediatamente después las pruebas a la policía y la policía le dijo, mira, hasta acá nosotros podemos hacer, listo, agregamos esto. Al otro día a ella la encañonan a la vuelta de su casa y le dicen, si seguís revolviendo mierda te mato. Ella obviamente hizo las denuncias y demás, y sin embargo, eso quedó y ella entiende, ella lo que denuncia es que esa información salió desde mismo el Departamento de Personas Ausentes de la policía, que fue al que ella había ido en primera instancia porque solamente ellos sabían. Y ahí, bueno, me llega al otro punto de que estas amenazas no se investigan. También otra cosa que encontramos, que es algo que, bueno, todo esto lo vienen denunciando hace varios años los colectivos que trabajan en los territorios con estas madres que buscan, que hay mucho prejuicio desde la policía, desde el Poder Judicial en general, a mujeres, a tratar, ni siquiera, por ejemplo, a tomar los casos de desapariciones, si estas mujeres provienen de contextos vulnerados o tienen un consumo problemático de drogas. La respuesta policial que se les da en muchos casos es, se debe haber ido con un novio, se debe haber ido a drogar por ahí, debe estar prostituyéndose para conseguir drogas o venir, no sé, dentro de tanto tiempo, hacer la denuncia y no se las toman. Y eso es algo que, que ha pasado y que se ha mantenido en todas a lo largo de todos estos años. Después, por ejemplo, esto de que hay un claro desinterés, y es ahí donde creo que hay una gran falencia de la burocracia y de estos puntos ciegos, ¿no? que mencionaban antes también, en que pese a que hay capacitaciones, que hay protocolos, no se entrena a la policía. Acá en Uruguay, en 2020, se elaboró un nuevo protocolo de búsqueda
personas ausentes, y sin embargo hasta el día, bueno, no sé si hasta el día de hoy, pero hasta julio, que fue cuando se publicó la investigación, todavía no habían sido entrenados los policías. Y esto implicaba que, por ejemplo, no sabían cómo ingresar una denuncia al sistema informático de la policía al momento que venía una persona a denunciarla, la desaparición de un familiar o de un cercano, ¿no? Y otro punto, el último, les prometo, que también hace diálogo con lo que pasa en Argentina, según lo que comentaban ustedes, ¿no? Es que hay una gran carencia de información. O sea, no está sistematizado, no está bien discriminados los datos. Acá el registro de personas ausentes que maneja el Ministerio del Interior, que vendría a ser el oficial, no es de ninguna manera confiable, no está actualizado, a su vez tiene información incompleta. eh, entonces, bueno, por último les quería comentar esto que sí son las madres y las hermanas, las amigas, las familias, las que buscan a estas mujeres desaparecidas. Y esto me parece súper importante rescatarlo, no solo eh, porque, bueno, estas desapariciones son producto de la violencia de género y del crimen organizado en este caso, sino porque también estamos en el marco del Día contra la violencia de género, o para la eliminación de la violencia de género, y creo que aún hoy acá, por lo menos, estas violencias a veces son consideradas encubiertas. Es como que una piensa en las violencias de género y no piensa enseguida en desapariciones, piensa más en femicidios. Bueno, un poco, Jimena, vos hablabas del hipefenómeno, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco con eso. Así que, bueno, esto es un glimpse un pantallazo de lo que les quería compartir sobre la investigación que hicimos. Buenísimo, Angelina. Muchas gracias. También muy claro y, bueno, después podemos compartir los enlaces para que puedan ver la investigación en profundidad. Con Bueno, gusto. muchas cosas que fueron surgiendo desde el inicio e incluso muchas cosas que creo que se han repetido y eso significa que hay como algunas cuestiones en común también en algunos sentidos y en procesos. Lo primero que se me ocurre pensar es en alguna cosa que dijo Jimena en cuanto a esta cosa de sentir primario de una desaparición dentro del contexto familiar y esta idea de, bueno, en común, en principio, está que la ausencia de una persona, de un ser querido, en ese sentido, el saber dónde está y el saber cómo la está pasando, si es que sigue con vida, creo que hay una cuestión ahí como de anclaje emocional y visceral que es muy contundente y creo que atraviesa a cualquier tipo de historia particular sobre la desaparición. Después hay una cosa muy en común que es esta, que también creo que Jimena tiró y después se fue como desparramando en cuanto al desorden de los sistemas de justicia. Y ahí pensaba un poco, y capaz que ahí María de los Ángeles, en el sentir de familiares, cómo se puede pensar. Tengo la sensación de que desde que existe, por ejemplo, la Fiscalía para delitos de lesa humanidad en Uruguay hace no muchos años, los temas vinculados a la justicia, asociados a la desaparición y a los delitos durante el terrorismo de Estado, se ordenaron un poco justamente porque empezó a existir un lugar y personas que trabajaban específicamente para eso. Y cómo esto de repente debería trasladarse, ese sentido de orden debería trasladarse también a otros territorios. Entonces, y por ejemplo, la desaparición de personas en un término mucho más amplio. Entonces, capaz que te tiro ahí, María de los Ángeles, es ese sentir más desde la organización de madres y familiares en cuanto al antes y después de la creación de la Fiscalía, por ejemplo. Sí, ahí se produce un cambio total, ¿no? Con la creación de la Fiscalía Especializada, porque si bien es una fiscalía con muy pocos recursos, es el fiscal con un equipo y bueno, él mismo dice, ¿no? Las dificultades que implica
bueno, él ha podido plantearse estrategias de investigación que, bueno, que no las había tomado quizás algún juez en particular para el caso que tenía, pero no de esta forma general, como por ejemplo, digo, para dar una idea, en una denuncia de las familias de Michelini, Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo, una pedido, o sea, una denuncia registrada de los crímenes esos para poder llegar a los autores materiales. En eso consistía, digamos, el planteo de las familias al fiscal. Frente a esa denuncia, él instrumentó o sea, Percivale, que es el fiscal de esa humanidad, diseñó una investigación de todos los años en que actuó el Cóndor y desde el año previo, digamos, desde el 74 hasta el 85, todos los casos, es enorme, ¿no? Enorme. Todos los casos de digamos, de la relación Argentina-Uruguay. Y bueno, y otros conexos, como Paraguay, y bueno, el caso de los chilenos también. O sea, es la primera vez que se tomaba algo como globalmente, como una cuestión sistemática y además que incluía todas esas realidades y donde había la actuación de represores de todos los países. Y sobre todo poniendo el acento en Uruguay y Argentina. Entonces, eso, bueno, lleva tiempo, obviamente, pero y además requiere de recursos, pero como que no amilanó, digamos, la voluntad del fiscal y, bueno, se dedicó 100% a eso. En ese caso, ¿no? Por otro lado, yo no tengo los números acá, pero se produjo una cantidad de procesamientos, de pedidos de procesamiento por parte de la Fiscalía, concentrados en el periodo desde que existe en adelante, que para el Uruguay, que era sumamente lento el ritmo de la justicia y sumamente esquivo, digamos, con muchísimos archivos de casos, casos que desbordaban prueba y sin embargo los archivaban. Lo que significó la Fiscalía, la creación de la Fiscalía, fue que los casos se trataban, y hay muchos pedidos de procesamiento y casos que están hoy, procesamientos que se produjeron, condenas, y también casos que están hoy en proceso. O sea que hubo un cambio importantísimo ahí. Y de todas maneras, en el periodo anterior y actual, digo, y posterior a la creación de la Fiscalía, también hay muchos casos que están en la Corte Interamericana. Casos que no tenían andamiento, que habían sido archivados en Uruguay. Y bueno, y Percivale también colabora, ¿no?, con lo que va, digamos, investigando con esos casos. Todo lo que se va, la información judicial que se va produciendo. Pero claro, es un poco lo que yo decía, que al principio, que me parece que los recursos es un poco como, es parecido a la legislación muy avanzada que tenemos en distintos problemas de los que estamos tratando acá, pero que son leyes sin recursos y que bueno, que luego no son aplicables o no tienen la efectividad que podrían tener. En el caso de la Fiscalía hay mucho esfuerzo, hay mucha inteligencia puesta, hay mucha capacidad,
y mucha colaboración, por supuesto, de la sociedad civil y de los testigos y de todo el mundo que está convocado para lo que, para desinformación, digamos, para profundizar. Y sin embargo, claro, muy lento porque, bueno, ser fiscal y un equipo pequeño. Antes de tal vez Angelina, Jimena y Bruno tengan alguna consulta para hacer también sobre lo que vos contaste al principio, quisiera agregar como consulta algo a lo cual no hiciste referencia, pero creo que es importante también para saber cómo se trabaja en términos de identificación, o sea, qué procesos se activan. A mitad de año, junio, julio, aparecieron restos de una desaparecida mujer, aparte como cosa específica, porque fue hace mucho que no sucede, digamos, en este periodo no sucedió, y en realidad se abrieron bastantes dificultades a la hora de saber de quién se trata por cuestiones de ausencia en registros científicos. Entonces, quisiera que de repente nos contaras un poco, bueno, qué se fue activando y en qué momento estamos hoy, incluso, para conocer también cómo se trabaja ante ese tipo de situación. Sí, yo tenía pensado hablar de ese caso, pero bueno, después en cómo se produjo no sé, la manera que lo planteé, me lo omití. Sí, bueno, lo que sucedió fue un poco lo que decís, de que era insuficiente el perfil genético que teníamos. O sea, hay 37 mujeres desaparecidas entre los 197. Capaz que me estoy equivocando el número, pero bueno, es más o menos ese número. Había una serie de... Una vez que se obtuvo el ADN de los huesos, ¿no? Y lo primero que se supo era que era mujer, y luego, una vez que se obtuvo el ADN, se cruzó con los perfiles completos que teníamos. Bueno, es todo este trabajo que estoy describiendo acá de la parte ya de búsqueda de identificaciones en el equipo argentino de antropología forense, ¿no? Lo que se hizo en Uruguay es rescatar o obtener, digamos, de los huesos el ADN. Una vez que se mandó a Córdoba, allí, bueno, se comparó con los perfiles completos, se descartó, no había coincidencia. Entonces se vio que había un número determinado de perfiles incompletos y se puso un poco en manos de la Fiscalía la forma, o sea, por un lado, Familiares se movió para completar, ¿no? En los casos donde había contacto con familias y demás, para completar lo más posible esos perfiles que, bueno, si no estaban es porque hay dificultades, porque no hay familiares directos o bueno, o habían muerto antes, o los familiares directos, ¿no? Bueno, se trató, por un lado, de caminar ese trecho, de poder completar lo más posible los casos que se tenían, digamos, como incompletos, y bueno, también por otro lado, se fue trabajando el tema del contexto, ¿no? De acuerdo al lugar donde fue hallado, donde fueron hallados los restos de la compañera. Y bueno, la hipótesis que se produjo fue de que era una desaparición posiblemente del año 76-77, sobre todo 77, y bueno, y ahí esto también achicó un poco las posibilidades, la cantidad de casos que había.
Y por otro lado, se descartaron 2 casos que eran bastante también dentro de las hipótesis posibles, el caso de Elena Quinteros y el caso de Macarena, de María Claudia, la mamá de Macarena, María Claudia García, también se descartaron. En esos casos había perfil y bueno, pero dentro de esta otra cuestión de manejar las hipótesis de contexto y de momento, entonces quedó más bien la hipótesis concentrada en un caso de desaparición en la tabla, en el centro clandestino de detención y tortura de la tabla, que justamente es una compañera que no tenía sus padres vivos y que por lo tanto implicaba exhumación, la posibilidad de una exhumación, la búsqueda de una exhumación. Y eso quedó en manos del fiscal Percival, el que digamos, el que podía analizarlo y determinar de buscar la exhumación de los padres de esta compañera o de algún familiar directo, un hermano o algo así, fue el fiscal. Bueno, a su vez, la dinámica de las situaciones políticas complicaron un poco esa exhumación y se está demorando porque eran personas que estaban enterradas en un panteón mutual y esa mutualista desapareció y todo lo que tenía que ver burocráticamente con ese panteón era un desorden tal que era imposible acceder. En eso está Percival, tratando de, o sea, se fue achicando las posibilidades hasta llegar a este punto, y en este punto se está trabajando, pero con dificultades que ya como que trascienden un poco el tema exclusivo de la exhumación. Es una exhumación compleja. Y bueno, es eso, se trabaja en la primera instancia muy en común con el EAF, muy asesorados y muy, digamos, y de hecho el banco genético es en común, o sea, se mandó todo, hay una copia en el EAF, ¿no? Y por otro lado, bueno, teniendo como los cuidados necesarios, de no crear como falsas expectativas y no generar como ese tipo de problemas en los familiares, bueno, tratar de ir como achicando, analizando, achicando y completando los datos que faltan, ¿no? Bien, no sé si Jimena, Angelina o Bruno quieren hacerle alguna consulta a María de los Ángeles. Bueno, capaz que engancho alguna cosa que dejó incluso ella picando, Bruno, que hizo bastante referencia al trabajo de los equipos de antropología en este caso y otros. Pensaba un poco a partir de lo que vos decías en cuanto a, y también las cuestiones presupuestales han estado arriba de la mesa, ¿no? En este caso, lo último referido a la fiscalía, que se puede armar un equipo de trabajo, pero bueno, después hay una cuestión de recursos también a poner en juego. En principio, hablando en términos hasta científicos, ¿cómo está Argentina y Uruguay también, porque vos conocés bastante sobre nuestra realidad, has trabajado por aquí también, en términos de investigación y del trabajo en las búsquedas a partir de los equipos de antropología, en términos científicos y en términos presupuestales? O sea, estamos muy atrás, estamos bien, estamos mejor que otros. Bueno, ¿en qué situación nos paramos también para enfrentar este tipo de cosas? Bueno, no sé si soy la persona indicada para contestar eso, pero lo que sí me parece importante destacar, y sobre todo en esta delicada coyuntura que estamos transitando, que Argentina tiene un patrimonio y una trayectoria en esta materia, que por lo menos, a ver,
sobre todo desde el punto de vista, vos preguntabas, científico y de infraestructura y capacidades, bueno, tiene en ese sentido un background y una historia única. O sea, desde la creación en la más temprana democracia del Banco Nacional de Datos Genéticos, a la experiencia sostenida durante 40 años por el EAP, seguida por la multiplicación de equipos en el país, la ampliación, digamos, también de las áreas de trabajo que fue haciendo. Por supuesto, digamos, esto sin mencionar mayor, digamos, mayor experiencia en el caso argentino, que es el movimiento de derechos humanos, que también suma esa misma cantidad de décadas ininterrumpidas. Con lo cual, bueno, espero que no sea el caso, pero habrá que estar atentos a defender lo conquistado en ese sentido y difundir cada uno desde nuestro lugar el lugar de referente o de modelo que llegó incluso a instalarse a nivel internacional, de todo ese capital de saberes y experiencia acumulada. Perdón, pero la verdad, hoy en día no puedo hablar prácticamente de nada sin pensarlo en estas coordenadas. No, se entiende. Y bueno, tiene que ver con el espíritu de este encuentro también, me parece, ¿no? Como tratar de traer todo al hoy. Y después, por supuesto, que, digamos, con respecto a, vos mencionabas el presupuesto, ¿sí? Destinado, obviamente ha ido variando con sus altibajos en cada gobierno y bueno, ya tuvimos una experiencia bastante negativa en ese sentido. Y bueno. Enlazado a lo que venís comentando, pensaba en dos palabritas juntas que Jimena dijo en algún momento, que es esto de la memoria social. A partir de, claro, uno asocia la desaparición durante los años, en el caso argentino, del 76 al 83, bueno, no incluye en el primer golpe en la idea a personas que hayan desaparecido por fuera de causas políticas, digamos, por decir una cosa así, hiper comprensible. Y en realidad, por supuesto, igual que. Y después dijiste un número que es así, del 84 por acá, algo así como 10.000 personas desaparecidas, Jimena. Mm. Es un disparate de gente. Mm. Entonces, ¿cómo trabajar también desde la difusión de trabajos y de investigaciones académicas, no académicas, más informales, desde la publicación de libros, para poder como instalar el tema? Entonces, ¿cómo les pregunto también un poco a los dos, y bueno, vamos ahí un poco la pelota, para Jimena capaz que es más difícil porque ella escribió un libro específico sobre la desaparición en democracia, ¿no? Pero ¿cómo está el tema instalado? ¿Está en la agenda pública? Ella había hecho, vos hiciste, Jimena, una referencia al caso, creo que de 2014, que por ahí estuvo como tu inicio de investigación o de interés más duro, en el caso de las mujeres de jóvenes por trata. Creo que también acá Uruguay, por ejemplo, lo primero que llegó en Argentina fue el caso de Julio López, ¿no? En el sentido de ser hasta a veces titulado como el primer desaparecido en democracia, ¿no? Y en realidad, por supuesto que ya habían pasado muchísimas desapariciones, miles de desapariciones incluso hasta ese momento, estamos hablando de mediados de los 2000, creo, 2006. Entonces, ¿cómo a veces la ausencia del tema en la agenda pública hace también que, bueno, no trascienda y que incluso pueda tener hasta impactos en términos judiciales? ¿Cómo ven ese asunto en cuanto al lugar del tema dentro de la agenda pública?
Acá por lo menos en general lo que sucede es que se funciona por casos resonantes, ¿no? O sea, aparece una situación de desaparición que en un momento, en general porque tiene algunos rasgos determinados, la víctima es resonante y está en todos lados. En general, cuando esta víctima es claramente una víctima inocente, ¿no? Que se construye como inocente, es algo que pesa mucho en la resonancia de los casos, digamos, es muy probable que si desaparece un chico de 18, de 19 años, morocho, en el conurbano, etcétera, eso no sea un caso resonante, y si desaparece una mujer, en Estados Unidos a esto se llama el síndrome de la desaparición de la mujer blanca, ¿no? Desaparece una mujer de clase media con determinadas características, hay más chances de que eso se convierta en un caso resonante y que reciba la atención de los medios durante un tiempo. Em, Acá funciona mucho así. Hace un par de años, por ejemplo, hubo una desaparición de una niña de 4 años, Guadalupe Lucero. Guadalupe desapareció en una provincia del noreste argentino, del noroeste, perdón, argentino, y fue un caso que recibió mucha atención mediática porque se trata de una niña. Lo cierto es que Guadalupe no apareció, que no hay una explicación de qué le sucedió y ya no es un caso resonante, ¿no? También tuvimos la desaparición de Tehuel, que es un joven trans que desapareció en 2021, sucedió lo mismo, fue muy resonante en ese momento porque era una persona trans. Y eso, bueno, llamó la atención por determinadas cuestiones. Tehuel sigue desaparecida, no hay una explicación sobre qué le pasó, el caso ya no es resonante. Funciona bastante así, ¿no? Cuando aparece una desaparición que se construye mediáticamente, el problema sube en la agenda de temas y después se vuelve a diluir y la vida sigue y hay otros problemas que reemplazan ese problema porque es así la construcción de los problemas públicos. No hay, acá por lo menos, no hay mucha presencia de que esto es un problema, salvo cuando aparece una historia que llama la atención por algún motivo. Bueno, cuando por supuesto estuvo desaparecido Santiago Maldonado, que es una desaparición relacionada con la intervención de las fuerzas de seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, también ahí fue muy extendido socialmente el reclamo por la aparición de Santiago. Luego eso volvió a ser un poco más subterráneo. Respecto a la cifra, hago una aclaración por las dudas, para que después no... Esa cifra es más o menos lo que el Poder Ejecutivo argentino, el Ministerio de Seguridad, responde cuando se le hace la pregunta de cuántas personas desaparecidas tienen en sus registros. Ese registro es extremadamente malo y no es una buena cifra, digamos, no es una cifra para usar, como para decir en Argentina hay 10.000. Es cuando el Ministerio de Seguridad le preguntan, o sea, uno, por ejemplo, hace un pedido de acceso a la información, responden eso. Hay aproximadamente 10.000 con un problema de no trazabilidad de los registros enorme que hay, entonces no es muy confiable, pero digamos, esa es como la cifra que se usa desde el 84 para acá. Existe, y después voy con Angelina con alguna cosa, existe en la conformación de las organizaciones de familiares para desapariciones durante el terrorismo de Estado. Bueno, ha habido como ciertos procesos que los recontra conocemos, y bueno, el caso de familiares acá está claro, con María de los Ángeles. Algo así como, bueno, organizaciones o colectivos de familias que tengan a personas desaparecidas en democracia. No, ese es un tema sobre cómo está construido el movimiento de derechos humanos en Argentina. Nosotros acá tenemos un movimiento de derechos humanos el que nació durante la dictadura, muy fuerte, integrado por organizaciones de familiares y por otras organizaciones que no son de familiares. Y después tenemos otro conjunto de organizaciones de derechos humanos que están bastante relacionadas con el movimiento antirrepresivo, o sea, con la lucha contra la violencia policial, que en general esas no son de familiares, aunque hay algunas de familiares, pero no es lo familiar lo prioritario. Y después hay algunas organizaciones de familiares y no familiares de víctimas de la violencia machista.
pero no hay un colectivo que reúna a familiares de desaparecidos sin que se sepa su causa, digamos, sería, no, eso no existe. Un poco también por la propia naturaleza del fenómeno. Hay algunos colectivos relacionados con la cuestión de la trata, pero bueno, también lo que ha ido pasando en el tiempo es que varias de esas desapariciones no estaban relacionadas con la trata, sino con un fenómeno más de tipo burocrático, del que hablábamos antes. Entonces, bueno, eso también complejiza un poco. Es complejo el asunto, porque como decía yo, ¿no? Lo que vemos vemos en la superficie una desaparición, pero no sabemos a qué fenómeno corresponde hasta que la podemos investigar. Entonces yo creo que eso también es un factor que no permite tan fácil construir una demanda, ¿no? Sí, decía en estos días que me gustaba bastante esa imagen que usabas en el libro del desorden de las coordenadas, ¿no? En el mundo, en definitiva. Y te traslado a vos, Angelina, la consulta sobre la agenda, el tema de la agenda pública, porque aparte, bueno, vos después de hacer que se publicara el informe a mitad de año, por Open Democracy, incluso tuviste que pasear bastante por algunos medios de comunicación vos misma para hablar sobre el tema. Y en realidad no es algo habitual, porque no está habitualmente en la agenda pública, creo. ¿Cómo es tu percepción? Siendo vos también periodista, además. Sí, yo creo que no es un tema que se considere relevante ni para el Estado ni para los medios, ni el Estado ni los medios, perdón. Y a su vez, creo que muchas veces pasa que cuando sí se toma el tema, hay, pareciera, a mi entender, como una cuestión casi adrede de construir esta idea de la mala víctima. Por ejemplo, en los casos en 7 de los casos que nosotras seguimos, que investigamos, eran chicas sí que de sectores populares, como decía Jimena, porque esos son mayoritariamente las chicas que desaparecen ahora acá por lo menos, y había una cuestión muy clasista también. Y en esos casos era tan evidente la construcción de una mala víctima, como diciendo, bueno, no solo, quizás un poco amplificando el relato policial, que es, se fue con el novio porque quiso, o era drogadicta, o yo qué sé qué, pero eso lo he visto mucho acá también. Cuando se aborda el tema, se aborda incluso de esa manera. No sé si por ahí respondí, pero... No, tal cual. Con total claridad. Bueno, no sé si ustedes quieren preguntarse alguna cosa, comentar alguna cosa. La verdad que ha sido como 1 hora y media, vamos, de Yo muchísima solo, información solo y una cosa, comentarios. Dale, María Los Ángeles, dale. no, un comentario acerca de esto último, de la construcción de la mala víctima, que en realidad, desde el punto de vista de la esencia, más allá de que se trate de construcciones diferentes, antes estaba el algo habrá hecho. Ahora está también el algo habrá hecho, pero en otro contexto. O sea, es como un recurso social que es muy funcional a la no investigación y digamos, a la pérdida de interés en el caso, buscando la pérdida de interés en el caso o naturalizándolo con esos mecanismos, pero en realidad esencialmente es lo mismo, ¿no? El algo habrán hecho que también se manejaba, ¿no? Más allá de que caía de Maduro, porque habían 1000 testigos de que los habían secuestrado, de que eran las características del caso, pero igual, el discurso era ese, ¿no? No, eso nomás. Sí, en línea, si no anda en algo raro, no tiene por qué preocuparse, ¿no? Que también se utilizaba mucho en aquellos tiempos y hoy también en otros contextos. Pienso mucho también y esto tiene que ver con el próximo conversatorio que va a hablar sobre la cárcel, en el lugar de la pobreza como factor determinante, ¿no? Uruguay tiene los números de personas por privación de libertad más alto
uno de los más altos del mundo y los más altos del continente, y ahí hay una cosa que atraviesa el asunto que tiene que ver con esta incapacidad de enfrentar los problemas sociales, simplemente se los enfrenta metiendo a la gente dentro de la cárcel, ¿no? Como única razón y como única forma. Pero ya hablaremos en otro momento de eso. No, lo que decía hace un ratito es si tienen algo para comentar entre ustedes, si quieren, como reflexión final o como pregunta entre ustedes, es el momento. Repito que venimos de hora y media de conversación que para mí es riquísima y les agradezco un montón, por supuesto, desde diferentes enfoques para empezar a meterse cada tanto con estos asuntos. Pero eso, si quieren comentar algo, es ahora. ¿Quedamos por ahí? Bueno, Bruno, dale, te sacaste No, más que nada, saludar la iniciativa, además de agradecer por la invitación, pero más allá de eso, agradecer por la iniciativa de iniciar con este tipo de instancias, y ojalá se multipliquen. Gracias. Gracias, Bruno, gracias, Jimena, gracias, Angelina. María de los Ángeles, también como siempre, muchas gracias. Y bueno, seguimos en contacto, después nos compartimos materiales, así que seguimos en línea. Vale, Muy muchas bien. gracias. Que estén bien. Un abrazo grande para todos. Chao. Nos vemos. Hasta luego.